perder más tiempo, empieza Poncho con la primera. Okay. Bueno, sí, okay, hacerla de emoción. Bueno, esto es continuación de un poco de lo que estuvimos hablando ya hace un momento acerca de la estrategia. Entonces, ¿cuál es el primer paso en esta pirámide de la planificación estratégica? ¿Cuál era? A ver, fuerte. No, la visión, es la versión grande, ¿no? Entonces, es lo primero que viene en nuestra pirámide, ¿no? Hacia dónde vamos, esa utopía, ¿no? Como les decía, ahí entra a salvar la Pachamama, la paz mundial, la unidad de todos los seres vivos, todas esas ideas tan bonitas que todos tenemos y nuestros sueños, ahí van. Pero ahora no nos podemos quedar nada más en la parte así utópica, grande. Tenemos que avanzar hacia cuál es la misión del movimiento, cuál es su razón de ser, para qué estamos ahí. Eso sería lo siguiente. Ya que definimos cuál es nuestra visión, entonces tenemos que decir, bueno, ¿ahora cómo lo hago? ¿Qué pasos debo de llevar para eso? De ahí, ¿qué creen que siga? Ya que más o menos estoy estableciendo qué quiero hacer, mis objetivos. Pero antes de plantear objetivos, debo tener un diagnóstico, una evaluación de la situación. ¿Cómo voy a tener un objetivo si no sé qué problema estoy atendiendo? ¿Qué es lo primero que hace un doctor cuando tú vas y así, ay, es que me duele por acá? ¿Qué hace el doctor? Dice, si le duele por ahí, tómese todas estas pastillas y una inyección. Ve los síntomas, te diagnostica, te toca, te escucha, ¿verdad? Para saber qué es lo que tienes. Entonces, hay distintas herramientas de diagnóstico que ahorita vamos a ver. Entonces hay que evaluar la situación y a partir de ahí, ahora sí, planteamos objetivos. Y es lo que ahorita ya mencionó Edwin y ahorita vamos a desarrollar más adelante. Unas metas u objetivos SMART, que sean claros, medibles, específicos, tal. Después vienen nuestros pasos estratégicos. Ahora sí, la secuencia. ¿Qué tipo de grandes objetivos vamos a tener? Estaría cercano a las campañas. Entonces vienen pasos estratégicos. ¿De ahí qué creen que viene? A ver, sin miedo, no se preocupen. Fuerte. A ver. ¿Qué sigue? Tácticas. Entonces, ahí viene ya mi plan de implementación. Justamente, todas las tácticas, las acciones, las distintas partes de mi proyecto que me van a hacer alcanzar, pues se van a adecuar a pasos estratégicos, a objetivos, a un diagnóstico de la realidad, a mi misión, y todo eso me lleva a mi visión. Cuando preguntaba a Katiushka, ¿qué nuevas estrategias tenemos que hacer? No sé, aquellas que correspondan a esto. Entonces no tenemos que empezar de abajo hacia arriba, en este sentido, empecemos viendo qué tácticas usamos. Es como los sonidos que hicimos, ¿no? No, tenemos que empezar de arriba. ¿Qué queremos? Y de ahí hacia abajo. Entonces, esto nos puede ayudar muy bien como herramienta para definir tácticas. Luego, tenemos otra, ahora sí, metas SMART. Se refieren a que son, están en inglés, así que bueno, un poquito cambia ahí, es específico, o sea, específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y ahí dice oportuno, pero que tiene que ver con el tiempo. Deben de estar situadas en una temporalidad. Nuestros objetivos debemos de saber si son a un año, si es quizá a un mes, si es un plan a 10 años, o sea, todo eso debe de ser claro desde que planteas tus objetivos. Debemos de tener tablas temporales. ¿Ok? Ahora, la siguiente herramienta se llama la estrella táctica. Cuando yo quiero emprender una acción, me tengo que hacer distintas preguntas antes de ir a la acción. ¿Cuál es mi objetivo? ¿No? ¿Hacia dónde se dirige la acción? ¿En dónde voy a intervenir? ¿Qué puntos débiles encuentro yo? ¿Por dónde están las fracturas del sistema en donde yo voy a incidir? ¿Quiénes son mis aliados? ¿Y quiénes son mis oponentes? Tengo que saberlo porque mis acciones se van a dirigir hacia eso, a sumar aliados y a neutralizar a los oponentes, o quizá incluso atraerlos a nuestra causa. ¿Quién es el recipiente de mi mensaje? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es mi público, mi audiencia?
¿Qué narrativa vamos a manejar del conflicto? ¿Qué historia contamos? Jerónimo es muy bueno con el storytelling y él sabe la importancia de saber narrar una historia para comunicar nuestro mensaje. Edwin ya también habló del tema del mensaje. ¿Qué nos une? ¿Qué piso en común tenemos? ¿Qué valores compartidos? Si yo quiero transmitir un mensaje, les decía, debemos hacer que ese mensaje sea recibido, comprendido, aceptado por la mayor parte de personas. Entonces, ¿cuál es nuestro piso en común? ¿Qué valores compartimos? ¿Qué ideas? ¿Qué sueños? Luego ya viene ahora sí la parte estratégica, la lógica, ¿no? Una teoría de cambio, etcétera, en donde vamos a plantear realmente qué es lo que queremos y termina, pues, ¿qué queremos construir? ¿Qué tipo de grupo queremos construir? Entonces, esta estrella táctica nos ayuda a hacernos las preguntas necesarias antes de empezar la acción. Yo pregunto así rápido, ¿cuántos de sus movimientos se plantean al menos 3 o 4 de estas preguntas antes de ir a la calle? Levanten la mano. Entre 3 y 4. Vean qué porcentaje, es minimísimo. ¿Y quién se plantea las 8 preguntas antes de emprender una acción? Nadie. Entonces, es lo que les digo, hay un vacío, ¿no? en cuanto a la planificación. En nuestros movimientos tenemos que hacernos muchas preguntas, tenemos que plantearnos hacia dónde queremos ir antes de empezar a hacer las cosas. Listo. Entonces yo les voy a hablar de el espectro de aliados. En esta diapositiva es muy importante que lo puedan ver. Es importante realizar este cuadro, donde ustedes identifiquen quiénes son primero nuestros aliados y de esos aliados decir, sí, estamos los líderes, pero están aliados activos y hay los aliados pasivos que no están actuando pero que podrían ayudarnos. Y del otro lado, ¿cuáles son igualmente? ¿Cuáles son los líderes de la oposición? ¿Cuáles son las personas que no están de acuerdo con nosotros pero están en una forma pasiva? Y los que son neutrales. En este aspecto es muy importante pensar cómo, sobre todo desde los oponentes pasivos, los neutrales y los aliados pasivos, los volvemos activos. No es necesario mover a todo ese espectro hacia su lado. Con que simplemente desde los neutrales logren activar a todas estas personas va a ser mucho más, pero es necesario identificarlas, ¿sí? Entonces, por eso es que yo he puesto ahí apoyo activo, motivación, la retroalimentación. ¿Qué se debe hacer? Con los siguientes: identificar y contactar, incrementar la cohesión con ellos, empoderarles, crear oportunidades de apoyo. Con cada uno de este espectro hay diferentes mecanismos que pueden utilizar para que vayan a su lado y dejen de estar en el lado opositor. En los neutrales, informar, convencer, construir una relación. El siguiente slide es los pilares del poder. Este slide lo presentó ya Cecil y creo que en otra presentación también estuvo presente. Las personas que tomen, el grupo, que tome esta herramienta, es importante eso, considerar si están hablando del gobierno, que es el que está a la cabeza, bajo cuáles son las columnas que sostienen al gobierno. Entonces yo he puesto algunas, pero como les había dicho previamente, en cada país, en cada caso es diferente, pero es importante hacer el ejercicio. Entonces tienen policía y militares, servidores públicos, medios, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, otros. Lo importante también es que cuando hagan el ejercicio, en los que avancen, cojan uno de esos y analicen las partes que está constituido. Porque si yo digo policías y militares, ahí existe, como yo puse ahí, por ejemplo, si solo cojo policías y militares, hay fuerzas armadas. Si cojo fuerzas armadas, al mismo tiempo tienen diversos rangos y no va a ser el mismo tipo de interacción y comunicación que tienen con los generales
que tienen ustedes con el personal de tropa con el que se van a estar directamente en contacto en la calle. Y es importante reconocer eso, ya voy a hablar después por qué. También militares en servicio activo o militares en servicio pasivo, porque muchos militares que están en servicio pasivo ayudan de infiltrados, de informantes de lo que está haciendo un movimiento. Entonces es importante identificar qué están haciendo, qué personas están en cada grupo, qué pueden estar haciendo y cómo pueden ustedes convencerles o prestarles legitimidad. El siguiente herramienta es la poda. La poda es muy importante para que ustedes reconozcan cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, pero al mismo tiempo identifiquen dónde están las debilidades y dónde están las amenazas. En la parte de fortalezas y debilidades tienen que hacer un análisis interno. Y para sus oportunidades y amenazas, eso es de lo que viene de afuera. Entonces, en cada caso, el grupo que toque esto, cogen un caso específico y analizan cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, las oportunidades y las amenazas. ¿Tienen preguntas? ¿No? Por favor, si se pueden reunir en grupos de 8 y yo tengo unas hojas con cada uno de estos herramientas, les voy a dejar en cada mesa para que puedan trabajar. ¿Sí? No, te iba a preguntar si nos comparten estas... Sí, yo les voy a dejar al grupo que le toca, le dejo la hoja, entonces ahí pueden más trabajar. Igual ya se ha preguntado esto y se está haciendo una carpeta de Dropbox con todas las presentaciones que se van a compartir. Entonces, ya se compartió. Ah, miren, ya está. ¿Se entendió bien? Ahora. Creo, o sea, como tuve la sensación que la audiencia podría ser mayormente delimitada. O sea, ¿cuál es como? Imagínate a una ministra, a una senadora, a una delegada, a una secretaria, o sea, a lo mejor las mujeres pueden ser las que tengan más empatía porque están en las posiciones de poder. ¿A eso te refieres? Sí, lo que pasa es que hablar del ciberespacio es como, es muy poco delimitado como la población hacia la que te estás dirigiendo, y eso, digamos, en las redes sociales, digamos, implica la utilización de un lenguaje específico. ¿Sí? Un lenguaje específico que creemos que puede funcionarle, por ejemplo, a la población joven, claro. o de pronto a gente... Sí, me refiero Sí, como... eso es el punto siguiente de la narrativa, pero en el ejercicio de los estos 4, pues igual podemos trabajar los siguientes que los respondemos con mucho gusto. Pero sí estamos pensando eso, o sea, ahí tiene que haber un mensaje específico. Yo te puse ejemplos porque pues pueden ser diferentes perfiles, ¿no? Si fuese un senador, un varón, tendríamos que darle un mensaje distinto, a lo mejor que si fuera una mujer, pero también poniéndole el hashtag, ¿no? Y haciéndola reflexionar sobre qué pasaría si alguien cercano a ti desaparece. A lo mejor si la sensibilidad que tiene una mujer con respecto a otra, pues es distinta porque sale de ella, no es una extensión de su cuerpo al final del día. Entonces, no sé, o sea, eso viene en la narrativa, viene el punto número 5, pero sí estábamos discutiendo sobre qué tendríamos que decir y en dónde para que tenga alguna influencia. Por eso pensar como en estas dos vertientes, ¿no? Proyectar vivencias a las personas que ya están conscientes del tema y generar empatía a quienes son indiferentes o no están haciendo algo al respecto y que pudieran hacerlo. Respondí. Listo. Muchísimas gracias. Reciban un fuerte aplauso. Es de la herramienta PODA. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a presentar un movimiento representado por movimientos indígenas, cuya filosofía se representa en el Suma Causao, que significa buen vivir. Y a partir de eso vamos a ir descubriendo las fortalezas, debilidades, que las hemos representado con las palmas abiertas, y oportunidades y amenazas con puños, porque son las que se puede trabajar. Aquí mi compañera les va a explicar cada uno de los puntos.
bueno, las fortalezas que nosotros identificamos fue la cohesión de su discurso, la riqueza del territorio, el consumo responsable, la sinergia espiritual alimentada por valores por valores y convicciones, el sentido de pertenencia, la conexión con la naturaleza, los saberes ancestrales de sostenibilidad y las oportunidades. Vimos el acceso a los recursos naturales, una conciencia ambiental globalizada, una identidad cultural, espacios que podrían potenciarse, universalización de la lucha, debilidades, poco conocimiento del marco jurídico y técnico nacional e internacional, poco acceso a la educación superior, poca comunicación de su cultura para conocimiento del resto de la población. En la amenaza, intereses estatales, exclusión y empobrecimiento, concesiones, robo de territorio, consumismo y modelos económicos, poco acceso a las comunidades y imposición de un único modelo de desarrollo. Y bueno, también vimos lo que son la minería. Bueno, esto fue más o menos lo que nosotros pudimos hablar en el poco tiempo que tuvimos, pero esto es como hablar de los movimientos indígenas no solo de un país, sino de toda Latinoamérica y el mundo, pues. Entonces, son como estas cosas que están presentes en todos y cada uno de los movimientos, ya sea ambiental, indígenas, afrodescendientes y tal vez ambientalistas también. Y con esto, después nosotros, pues a partir de este análisis FODA, podemos desarrollar algunas campañas y algunas tácticas para atacar esas partes. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿En qué lengua está la traducción? Sí, bueno, esto es el idioma, esta frase o esta palabra es de los indígenas en Ecuador y es el término que ellos utilizan que significa buen vivir y que se adaptó a la Constitución en 2008 para transmitir todos los saberes que ellos tienen a la comunidad, o sea, la cultura de la comunidad. Es un término quechua. ¿Es quechua o aymara? Ambos. Le cambian un poquito, pero es la misma concepción en toda la zona andina. ¿Alguna otra idea? Bueno, muchas gracias. El siguiente y seleccionamos un caso particular sobre una situación que sucedió aquí en el Ecuador, en la parroquia de Gualea. Entonces, bueno, a breves rasgos, es una comunidad que bajo suelo tiene oro y plata. La minera nacional intenta ingresar en este sector y explotar, pero esto sucede en la medida en que nosotros ya íbamos desarrollando un proyecto de reactivación, digámoslo así, productiva, pero a partir de visiones alternativas como era el turismo comunitario. Bajo la lógica del Summa Causai que ya acabaron de presentar, el Ecuador modificó todo en la ley, en la Constitución del 2008, y desde allí se dio toda una línea de economía social y solidaria, más allá de la formal y la informal que ya venían existiendo. Entonces, a partir de esta lógica, se propone organizar a las personas y a las comunidades en diferentes formas, una de ellas las organizaciones comunitarias, que debían cumplir con un principio de existencia de un territorio ancestral y también de toda una tradición histórica, en buena medida étnica, pero sino también cultural. Entonces, nosotros trabajábamos desde aquí, desde la Católica, en proyectos, ya se venían trabajando más o menos 10 años, hasta que lo que nosotros llevamos, esto fue en el 2014, y nosotros desarrollamos este proyecto en función de crear esta organización al final de nuestro año de labor. En la medida que íbamos haciendo esto, les presento cómo fue nuestro objetivo, las limitaciones para poder modificarlo, porque en el grupo tratamos de ver cómo debería ir esto en función de la minería, pero nosotros no estábamos identificando
identificando el problema de la minería como el inicial, sino otros para poder plantear el proyecto. Entonces, creo que esto tiene que ver con la adaptabilidad, lo que ayer hablábamos, cuando entran otros actores o entra otro tipo de amenazas. También acabamos de ver el tema del FODA, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo se había planteado y lo que sí se logró cumplir? SMART tiene diferentes letras, vamos a ir en diferente orden. Es oportuno en tanto nosotros realizamos una medición para una línea base, se hace un diagnóstico y en este diagnóstico se identifican 8 problemas. Uno de ellos, sí, la existencia de actores externos, como bien puede ser el Estado u otro tipo de mineras privadas, pero que son problemas que directamente nosotros como estudiantes en ese momento, bajo las condiciones que teníamos, no podíamos enfrentar. Entonces, tomamos otro que tiene que ver con el tema productivo turístico. Después de eso, por tanto es oportuno, porque se hace una línea base y se selecciona uno en la medida de nuestras posibilidades también, pero reconociendo sus necesidades. La S de específico, sí. Es específico en tanto nos centramos solo en uno de ellos, porque teníamos que ver también cuál era nuestra capacidad, nuestros recursos. Después de ello es medible en tanto tenemos una serie de indicadores, pero también productos finales, digámoslo así. Es decir, si queremos que la organización esté funcionando, finalmente debe estar legalizada. Debe tener un estatuto, se deben hacer capacitaciones legales, debe haber un reglamento, etcétera, etcétera. Todos esos productos finales para poder medir y decir, hey, se cumple. Es alcanzable en tanto se plantea dentro de un periodo específico, un año. Y en este año, como les digo, a la mitad más o menos, en nuestras reuniones, cuando hacíamos todo este proceso, de repente llegan actores estatales, llegan personas a visitar, se colaban en nuestras reuniones y comenzaban a pasar hojas que hablaban, que tenían arriba el título de sensibilización sobre la minería en el sector de Pacto y Gualeguay. Y la gente, como no sabía y creía que era nuestro, iba firmando. Pero estas hojas le sirven al Estado para decir, hey, no, yo sí le informé a la comunidad, yo sí le dije que íbamos a hacer esto. Entonces ellos ya estaban advertidos, ellos ya sabían. Pero no, o sea, era como una subutilización de nuestro espacio. Entonces, en ese momento surge esta problemática para ver nosotros qué podíamos hacer. Y luego se ratifica el tema de que sea relevante, porque nuestra identificación y toda nuestra línea base da finalmente a que la gente sí decide quedarse con nosotros. Creo que un elemento fundamental dentro de los movimientos también es entender las necesidades de estos beneficiarios o de la gente que se está uniendo a nuestra visión. Si es que no hay una visión de ellos de que lo que estamos haciendo es lo correcto o es su necesidad no está bien identificada, es muy sencillo bajarse. Entonces, ya lo termino. Entonces, finalmente, a pesar de este problema, continuó siendo relevante la problemática que habíamos tenido. Y hasta ahora, los chicos que siguen trabajando en esta parte en Gualea han podido continuar con los proyectos y la gente se mantiene firme en que no haya espacio para la minería en este sector. ¿Existen preguntas de su parte? ¿Comentarios? Me parece excelente, súper bien. Bueno, gracias. Gracias. Así. Sí que en el recorrido nos dimos cuenta de que apareció el gobierno con intención de explotar y obviamente sacar oro y obviamente de dañar la tierra, desplazar a la gente que tiene una conexión más central, que va más allá de dinero. Y a mí me parece importante que este ejercicio nos ayudó a poder identificar incluso una estrategia para que se pudiera llevar a cabo el proyecto. Y es que reconectar no solamente al pueblo, a un país, a una región, de que se tiene que preservar el medio ambiente, la tierra, la cultura, la historia, un montón de cosas. Tanto así de que este proyecto de empoderamiento en temas de productivo de turismo rural va a tener éxito cuando tenga toda una nación ahí insistiendo de que no se explote, no se dañe la tierra, no se venda la tierra. Sí, en ese sentido sí fue muy bueno, porque hasta ahora, me parece que hace 2 años, se logró, gracias a negociaciones con el Ministerio
Ministerio de Ambiente, por ejemplo, que haya una buena zona donde está el corredor del oso andino, aquí en el Ecuador. Esto está unido también con Colombia y con todo el resto de los países andinos y se ha logrado que haya una suerte de respeto. Pero obviamente es como que se relegitima, pero se relegitima ¿por qué? Porque hicimos una buena línea base, porque en efecto la gente sí está unida con esta visión. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Respecto a candidatos, por favor, hacia adelante. No importa, ¿puedes decir? Sí, nosotros nos tocó hablar de los pilares del poder y elegimos, en esta herramienta tienes que elegir a un actor, porque tienes que usar los pilares, encontrar los pilares que ayudan con que se mantenga. Entonces tienes que pensar en un actor y elegimos Empresa Vale, que es una empresa brasileña de minería. Es una de las mayores empresas del mundo en minería y en los últimos 2 años han tenido 2 desastres ambientales en Brasil en que se murieron como centenas de personas y otras más se desaparecieron porque tienen como en Minas Gerais, que es el mayor estado minero en Brasil, tienen represas que se están rompiendo todo el rato y no hay como manutención y pues se rompen y la gente muere y no se hace nada, no hay indemnización y tampoco prevención para que no se rompan las otras que todavía están ahí. Pues el primer plan que elegimos fue el Ministerio de Minas y Energía, porque primero la empresa Vale es una empresa del Estado, entonces quien elige el cuerpo ejecutivo es el Ministerio. Segundo, porque también ellos son los que como regularizan. Sí, como las leyes piensan en las políticas públicas y también regularizan esta parte. También la gobernación de Minas Gerais, que es donde está ubicado todos estos desastres y la mayoría de las riquezas que están poniendo en riesgo la población. Tercero, los trabajadores, porque sin ellos no se puede hacer nada, ¿vale? Y los medios de comunicación, porque es lo que da como la impresión de que todo está cierto, que se han pagado a la gente que perdió todo en estos desplazamientos y todo. Y también los auditores y certificadores, porque son los que autorizan que se quede así, se dejan que todo se permanece como está. Y también aquí elegimos a los trabajadores para como empezar, ¿no? Análisis de capas. Análisis de capas. Y en el medio tenemos los ejecutivos y directivos. Aquí tenemos los funcionarios, mandos medios y obreros. Por último, que es la mayoría, lo que trabajan en la minería y todo eso. No, bueno, solo hablar un poquito del proceso, porque obviamente teníamos muchos movimientos y una de las cosas bonitas que pasó es que quisimos tomar este ejemplo, también un poquito para conocer sobre Brasil, y Janine nos contó un poco, pero también sí fue un esfuerzo grupal de todos de estar investigando muchísimo más el caso de la empresa, y quisimos hacer también una empresa que está vinculada al Estado, pero quisimos como concretizarlo y usar un ejemplo lo más concreto posible. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Gracias. Sí, vamos a hacerlo como en 2 idiomas, vamos a ser creativos. Primero, nuestro compañero Gregory va a dar una introducción sobre el movimiento que hemos elegido, que es contra la corrupción en Haití. Y entonces después yo voy a explicar un poco sobre el espectro. Okay, that's okay. Okay.
I have to introduce you the Petro Caribe Challenge. The Petro Caribe Challenge is an Asian movement who was started by Asian academics in 2008. The Petro Caribe Challenge is a social network with the slogan Code Cop Petro Caribbean. Es Movimiento Petro Caribe, empezó en las redes sociales, ¿verdad? En el 2018 y empezó, los estudiantes empezaron este movimiento. Yeah, the Petro Caribe Challenge is the funding of the Cooperation Indian for Development Project and Venezuela Aid. Así que era en contra de los proyectos, gran proyectos de desarrollo internacionales y fue un proyecto en Venezuela y Haití. This money for personal purpose before carrying out any development project. The government of Haiti used this money. Sí, el gobierno de Haití fue el que ejecutó el programa, ¿no? El proyecto. Sí. No development project. Sí, el proyecto de desarrollo. Vale, está bien. Entonces, hemos retirado un poco este espectro. Hemos empezado con los líderes aliados. Bueno, estos son las universidades y la juventud, que ellos son los que empezaron el movimiento. Entonces, los aliados activos, que no son las personas que empezaron el movimiento, pero sí son muy activos y están en el movimiento, que son, bueno, en realidad los medios de comunicación, que fue como la herramienta más importante en este movimiento. Las universidades también estaban allí, los artistas, las ONGs nacionales y el comercio local, así que las personas que estaban como vendiendo en las calles. Entonces, los aliados pasivos son las personas que sí apoyan el movimiento, pero no tienen un rol activo. Son las iglesias y una parte de la población y algunas empresas. Entonces también hay actores que tienen una posición neutral, así que no están a favor ni en contra del movimiento, que son las empresas privadas, las organizaciones internacionales, y eso me sorprendió, por cierto, y las embajadas internacionales también. Entonces, los oponentes pasivos fueron la ciudadanía gubernamental, los oponentes activos fueron la policía, y entonces los líderes opositores fueron el gobierno, la élite política, el presidente, por supuesto, y los empresarios. Yes. No sé si tienes ¿no? ¿Está bien? No, yeah, the Petro Caribe Challenge is an anti-corruption campaign started by Asian people. Sí, así que quiere otra vez expresar que es un movimiento en contra de la corrupción en Haití. Vale. Thank you. Y luego vamos a poner un videito. Just one question. What is the difference between the neutrals and passive opponents? Yeah, because for me it's kind of, the concept is kind of the same, right? No es igual, así que tú preguntas cuál es la diferencia entre los neutrales y los oponentes pasivos, ¿verdad? Entonces, como yo he entendido es que los neutrales, a los neutrales les da igual, no tienen una opinión, así que no están a favor ni en contra, pero los oponentes pasivos sí están apoyando el movimiento de los oponentes, aunque de una forma pasiva, así que no hacen nada para apoyar tampoco. Pero si les preguntan, dicen sí, estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Si les preguntan, dicen estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno. No hacen nada para apoyar al gobierno, pero apoyan, digamos que en su conciencia sí. Una ideología. Sí, o sea, están de acuerdo con lo que hacen. No more questions? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Guillermo, pero presenta. Explica de qué va. Sí. Ok. Llego ahora a presentar un video y va a ser la primera introducción. Sí, con eso también. A ver si se alcanza a ver. Bueno, la intención también de esto es como
las metas es casi que un juego de fuerza, ¿no? La diferencia es de cómo aplicas esa fuerza. Bueno, pero pensemos que la intención de esto es que nosotros tenemos que ver las maneras de cómo construimos, a manera de que todos esos actores pues, vayan poco a poco siendo aliados, líderes aliados, pues no líderes opositores. Y desde luego aquí entra como, en ese sentido, la policía, que es como un componente activo. Y me parece que ese ejercicio de la compañera indígena es una indígena Tzotzil, sobreviviente de una matanza que se vivió en el 94, en el 96 en Chiapas, México, ¿no? Entonces, pues ahí enfrenta también de manera pasiva a los soldados, persuadiéndoles, ¿no? Y dentro del EZLN hay uno de los 7 principios que se llama convencer y no vencer, ¿no? Que es muy bonito también ese tipo de práctica, que es que se rompen ese juego de competencia y vencer, ¿no? Y me parece fundamental, y un ejemplo pequeño, pues ahí está, ahí lo presentamos. Hacen lo que quieren a ustedes, los convierten en asesinos, los convierten en distintos corazón del cerebro. Nosotros somos hermanos, tenemos una mejor vida para ser unidos. Ustedes son padres, quieren una vida mejor para nosotros. Luchen, donde digan el problema no está aquí, el problema no está aquí, el problema está allá arriba. Y la ley de seguridad interior va a solucionar este problema. La solución está en eliminar a los gobiernos corruptos y poderosos. Ustedes mantienen a los gobiernos por el trabajo que ustedes hacen. No están con sus familias están lejos. No viven con sus familias, no ven crecer a sus hijos. Todo se ve por las migajas que el gobierno les tira. Mira, voltea a tu alrededor. Están hermosas nuestras tierras y el gobierno está a punto de entregar al extranjero. ¿Y tú qué vas a hacer? Un futuro esclavo. Tu hijo va a ser un futuro esclavo. Los trabajos tuvieron un muy corto tiempo, pero yo pienso que cada uno de ustedes pudo trabajar más a fondo cada uno de las herramientas, y esperamos que en cada lucha que ustedes tengan puedan utilizarlas individualmente. Es casi ya tiempo para ir a ver los buses, entonces por favor recojan sus cosas porque hay que ir a Flaxo. Muchas